La Constitución de los Estados Unidos. Preámbulo y artículo primero. El brazo legislativo. La Constitución le da al Congreso el poder de crear leyes. El Congreso está formado por el Senado y la Cámara de Representantes. El preámbulo describe el propósito del gobierno como lo establece la Constitución. La Constitución le da al Congreso la facultad de crear leyes. Estará compuesto por dos cámaras, representantes y senadores. La Cámara de Representantes está formada por miembros elegidos cada 2 años. El número de representantes se basa en la población del Estado. La Cámara elegirá a su presidente y demás funcionarios. El Senado se compone de 2 senadores por cada estado y cada senador dispondrá de un voto. El vicepresidente será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso de empate. El Senado actuará como jurado si la Cámara impugna. Elecciones y sesiones. Cada estado puede decidir cuándo y cómo convocar elecciones al Congreso. El Congreso se reunirá una vez al año. Procedimientos legislativos. Cada Cámara decide si un miembro cumple los requisitos para el puesto que establece la Constitución. Las sesiones no pueden suspenderse por más de 3 días. El Congreso decide el salario de sus miembros. Los miembros tienen inmunidad durante sesiones. Un miembro del Congreso no puede tener otro cargo federal. Creación de leyes. Un proyecto de ley se aprueba en la Cámara y Senado y se le envía al presidente para su aprobación. Poderes enumerados. Recaudación, contraer créditos, reglamentar el comercio con el extranjero, quiebras, acuñar moneda, castigos a falsificadores, establecer correos y caminos de posta, fomentar el progreso y derechos de autor, crear tribunales inferiores, castigo a piratería, declarar la guerra, reclutar ejército, mantener una armada, convocar a la milicia, legislar en el distrito sede del gobierno y legislar las leyes necesarias para esos efectos. También se enumeran los poderes denegados tanto al Congreso como a los estados. Privilegio, habeas corpus, no cobrar impuestos de exportación, tratados, etc. Artículo 2. Rama ejecutiva. La Convención Constitucional establece al colegio electoral para votar por el presidente. El poder ejecutivo se deposita en un presidente y un vicepresidente en un término de 4 años. Estos cargos son por votación a través de un colegio electoral proporcional a los senadores de cada estado. Deberá ser ciudadano de nacimiento mayor de 35 años. Si el presidente deja el cargo, el vicepresidente lo tomará. Deberá prestar juramento. Juro solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que sostendré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades. Poderes del presidente. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la milicia estatal. Tiene el poder de hacer tratados con otras naciones y nombrar embajadores. Cualquier funcionario será separado de su puesto si es acusado y declarado culpable de traición, cohecho u otro delito y falta grave. Artículo 3. Rama judicial. Atributos y jurisdicción del Poder Judicial. Se depositará el Poder Judicial de Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instruya y establezca. La jurisdicción de las Cortes Federales serán casos sobre la Constitución, leyes federales, tratados, embajadores, leyes navales y marítimas, desacuerdos entre estados y disputas con extranjeros. El Tribunal Supremo actúa como corte de apelación y casos de diplomáticos extranjeros. Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado. La traición como acto perpetrado abiertamente se castigará y el Congreso fijará la pena. Artículo 4. Relaciones entre estados. Los estados deben reconocer las acciones de los demás estados.
Cada estado debe reconocer las actas, registros y procedimientos judiciales de cualquier otro estado. El Congreso puede aprobar leyes para garantizar esto. Los ciudadanos de otro estado tendrán los mismos derechos e inmunidades que los otros ciudadanos del estado. Cualquier persona perseguida por algún delito será extraditada al estado que lo requiera. El Congreso tiene el poder de admitir a nuevos estados a la Unión. Estados Unidos garantiza una forma republicana y los protege de invasiones extranjeras y disturbios internos. Artículo 5, 6 y 7. Sobre enmiendas, deuda nacional, supremacía, juramento y la ratificación de la Constitución. La Constitución se puede cambiar. Pueden proponer una enmienda, un voto de 2/3 de ambas cámaras del Congreso. La enmienda debe ser ratificada por 3/4 de las legislaturas estatales. Todas las leyes federales estarán por encima de las estatales. Todos los funcionarios federales y estatales se obligan mediante juramento a sostener esta Constitución. Para ratificar la Constitución, se necesitan de 9 estados. En octubre de 1788, los 9 estados necesarios ratificaron la Constitución de los Estados Unidos.